Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching Con Begoña Serra, coach en comunicación. y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Vamos a hablar de un tema que hemos titulado SOS, tengo que improvisar. ¿Y por qué ponemos la palabra SOS delante? Lo hacemos porque precisamente cuando una persona sabe que tiene que improvisar y que tiene que hacer un discurso, le entra verdadero pánico. Todos hemos vivido momentos en nuestras vidas, una boda, un encuentro con un posible cliente o colaborador, en los que tenemos que hablar y no hemos tenido tiempo de prepararnos. ¿Qué podemos hacer para no sentir ese vértigo? Improvisar y no morir en el intento. Es el tema que vamos a tratar hoy. Como siempre, con la inestimable compañía de mi socio y experto en oratoria, Norberto Malatesta. Hola, ¿qué tal estás, Norberto? Bienvenido una semana más. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo va? Contentos de estar aquí compartiendo este podcast que está creciendo tanto, que tenemos tanta gente que nos sigue, así que es un placer tocar este tema, que es un gran tema. Y a ver, yo ahora te voy a poner en un compromiso. A ver, te voy a pedir que improvises. Venga, venga. ¿Qué nos puedes decir sobre este fascinante tema de la improvisación? ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes si les toca hablar sin previo aviso? Te pongo en un compromiso, ¿a que sí? Aceptado, aceptado el compromiso. Lo primero que tengo para decirte, Begoña, es que hay una gran diferencia entre improvisar y ser un improvisado. Las dos cosas son posibles, claro que sí, pero no dan el mismo rédito. La improvisación es uno de los temas que yo te diría, me animaría a decir, es uno de los temas que muy poco se habla en los libros de oratoria. No ha sido lo suficientemente desarrollado este tema. Se trata de un discurso de muy corto tiempo que por lo general no debería exceder los 4 o 5 minutos. Un improvisador no es aquel que dice lo primero que le viene a la cabeza. No, no. Por el contrario, es quien aprovecha las cosas mínimas, las maximiza y les saca el mejor provecho. Improvisar parece cosa de superhéroes, pero la verdad que no es así de ninguna manera, porque los superhéroes no existen, y menos en oratoria. No obstante, no es menos cierto que improvisar es digamos, improvisar un buen discurso puede ser algo traumático o, por el contrario, resultar una gran experiencia. A la genial frase de Mark Twain cuando dijo, me lleva 3 semanas preparar un discurso improvisado, yo le podría sumar la de, Que no es poco, ¿eh? claro, un tema que llama la atención, ¿no? Pero ya hay una explicación para todo esto. Y no fue el único que se refirió al tema, porque también William Shakespeare dijo, las improvisaciones son mejores cuando se las prepara. Es que estas dos reflexiones, aquí, en estas reflexiones se encuentra el secreto de una buena improvisación. ¿Y cuál es ese secreto? La preparación. Bueno, para aquellos que se les han parado los pelos porque dicen, ¿cómo esto de preparar una improvisación? En un rato les voy a explicar qué les quiero decir con esto de que tienen que preparar las improvisaciones, pero en un ratito nomás. Genial, genial, genial. Me ha encantado la frase de Mark Twain. Me lleva 3 semanas preparar un discurso improvisado. Yo creo que precisamente ahí está la clave. Además, que parece también como una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser improvisación y al mismo tiempo preparación? Y yo aquí voy a poner un poco de... Voy a discrepar a lo largo de este episodio. Si me lo permites, voy a discrepar un poquito contigo. Pero bueno, vamos a ver, a nivel del coaching. Yo lo que les diría a nuestros oyentes es que el peor enemigo de la improvisación es entrar en pánico, dejarse embargar por ese vértigo del que yo hablaba al inicio del episodio de hoy. Cuando alguien nos dice, haz un discurso o dedica unas palabras, en ese momento, y supongo que muchos de los oyentes que nos escuchan les habrá pasado, se nos disparan todas las alertas. Nos empiezan a sudar las manos. Notamos taquicardia, que se nos sale el corazón del pecho. Un sudor frío nos recorre todo el cuerpo. Todos esos síntomas
Son la antesala del pánico. Y ahí son esenciales dos aspectos, que supongo que ya nos lo habéis oído decir más de una vez. En primer lugar, el autoconocimiento. Y en segundo lugar, la gestión emocional. Si ante ese primer impacto inicial de shock al escuchar, tengo que hablar en público, tengo que decir unas palabras, empiezo en ese diálogo interno que todos tenemos a decirme frases del tipo, no soy capaz de hacerlo, ¿qué voy a decir? No voy a poder gestionar ese nerviosismo y ese estrés. Lo más probable que va a suceder, pues que me quede en blanco, que evidentemente no encontraré las palabras y empezaré a hablar de una manera titubeante, a divagar, con la respiración entrecortada e incluso se puede llegar a hiperventilar. En esa situación, evidentemente, no voy a conseguir transmitir bien mis ideas y no lograré conectar con la audiencia ni generar el impacto positivo que pretendo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, aprender a respirar para gestionar ese estrés y, en segundo lugar, confiar en que tenemos los recursos adecuados para salir airoso o airosa de esa situación. ¿Y qué significa saber que tengo los recursos adecuados? Pues eso está estrechamente relacionado con el autoconocimiento. Algo también de lo que nos habéis oído hablar y que repetimos muchísimo a nuestros alumnos del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. ¿A que sí, Norberto? Que es como un bombardeo continuo. Autoconocimiento, autoconocimiento. ¿A que soy yo muy pesada con esa palabra? No, pero es así, eso es fundamental. Es que esas son una de las cosas que también nos ayudan en la oratoria, porque a veces uno dice, pero ¿para qué la oratoria? ¿Para qué la oratoria? ¿Qué me sirve? ¿De qué me sirve la oratoria? Bueno, básicamente dos cosas. Primero, te ayuda a transmitir bien las ideas y segundo, te ayuda a construir confianza en los mismos. Y es un poco esto que estás diciendo tú, ¿no? Claro, entonces, volviendo al autoconocimiento, ¿qué significa conocerse en el ámbito de la oratoria? Pues es algo tan simple y complejo como saber identificar cuáles son mis fortalezas para precisamente potenciarlas. Tal vez tengo una sonrisa cautivadora. En ese caso, lo primero que tengo que hacer es sonreír, establecer contacto visual con el público y a partir de ahí empezar a hablar. Si tengo que improvisar, lo ideal también es recurrir a la emoción, a las anécdotas, al storytelling. Todos esos recursos son una garantía de éxito, porque cuando hablo de mi persona y desde mi vivencia, voy a conseguir emocionar y conectar. Y en ese momento las palabras fluirán por sí solas. Dijiste algo importante, Begoña, storytelling nombraste. Fundamental, contar historias. ¿A quién no le gusta que le cuenten historias? Desde chiquitos estamos acostumbrados a que nos cuenten historias. De modo que esto de contar historias ayuda muchísimo en una improvisación. Si vos contás una historia, ya ahí estás consumiendo 2 o 3 minutos seguramente con esa historia. Estás consumiendo gran parte de esa improvisación. Muy buen punto el que has tocado. Exacto, gracias, Norberto. Y ahora vamos a lo mejor a esa pequeña discrepancia que no es tal, pero es, desde el punto de vista del coaching, yo creo que es importante diferenciar. ¿Qué es importante diferenciar? En primer lugar, hay situaciones que aunque tenemos que improvisar, es muy probable que nosotros sepamos a priori que vamos a tener que hablar. Y aquí está esa preparación de la que habla Norberto y que ha hecho alusión a Mark Twain, ¿no? Lo que sucede es que al ser un, entre comillas, y por eso pongo entre comillas, improvisación, porque ya sabemos que la teníamos que hacer, pero nos da la licencia de que sea algo más natural, más espontáneo, como más fresco. Pero evidentemente hay esa preparación. Pero incluso cuando no sabemos que tenemos que hablar y por tanto no hemos tenido el tiempo para estructurar nuestro discurso, sí que hay esa preparación tanto a nivel mental como a nivel emocional de la que estamos hablando. Autoconfianza y gestión emocional son las dos claves esenciales para realizar con éxito una improvisación. Yo lo he abordado desde el punto de vista del coaching, pero Norberto, me has dejado intrigada y supongo que a nuestros oyentes también cuando has dicho eso de preparar las improvisaciones, que suena como contradictorio. ¿Una improvisación? Pero,
Exactamente cómo la preparo, si no sé de qué tengo que hablar. Bien, eso es lo que muchas veces también nos preguntan nuestros alumnos en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Mira, Begoña, la gente suele hacerse a veces mucho problema cuando tiene que improvisar unas palabras, pero la verdad que improvisar es mucho más simple de lo que se piensa. La idea es proceder como Mark Twain o como William Shakespeare. Prepárate, prepárate. Con esto te quiero decir que serán muy pocas las ocasiones, o tal vez ninguna, que te tomen verdaderamente por sorpresa para una improvisación. Y estoy seguro que la gente sigue pensando, pero ¿y qué sabe este de mi historia? ¿Qué sabe de mi vida? ¿Qué sabe de mi actividad? Ahora, ¿por qué digo esto? Que es difícil que te tomen verdaderamente por sorpresa para una improvisación. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo con tu posición o tu responsabilidad en una organización, si eres protagonista de ese encuentro, entonces lo más probable es que tengas que decir algunas palabras o que alguien te invite a hablar. Por ejemplo, si eres el gerente de un sector que se reúne para determinada cosa, si eres el director de una compañía, si eres el anfitrión de un cumpleaños. Bueno, ante ese caso, ante un caso de este tipo, ya conociendo de antemano que probablemente tengas que hablar, prepárate unas palabras. Por eso la preparación. Improvisar es quizás una de las situaciones más exigentes para quienes les toca hablar ante un auditorio, sobre todo si eres de los que les gusta tener todo organizado y practicado. Bueno, más razón entonces para estar preparado por si te toca a ti dirigir esas palabras, entre comillas, improvisadas. En ese caso, debes saber que el momento más crítico de una improvisación son los segundos iniciales, cuando comienzas el relato, porque en función de cómo lo hagas y si has encontrado o no la idea fuerza, que será la columna vertebral de tu discurso, entonces avanzarás con mayor o con menor seguridad. Ahora bien, en mi próxima intervención les voy a dejar 5 pasos prácticos que les van a ayudar mucho a preparar, a que estén bien preparados para que brillen como los mejores oradores cuando les toque improvisar. Pero para eso habrá que escuchar, primero la vamos a escuchar a Begoña. Después de Begoña les voy a dejar 5 sugerencias para que después de lo que te acabo de decir, más estas 5 sugerencias, ya verás cómo improvisar no es tan traumático, no es tan difícil. Pues la verdad, Norberto, es que estamos deseosos de escuchar esos 5 consejos que nos vas a dar nada dentro de unos minutitos. Yo, por mi parte, vuelvo a reiterar, es muy importante, como comentaba antes, ese aplomo, esa autoconfianza, el saber que yo soy capaz de hablar, incluso, y aquí es la pequeña discrepancia que introduzco, si no me han avisado previamente de que voy a tener que decir unas palabras. Porque la autoconfianza es lo que me permite tener ese, entre comillas, tablas en el escenario, que van a hacer que salga airoso de esa situación en las que tengo que hablar en público. Porque cuando hablamos de improvisar, y aquí va a ver cómo lo percibes tú, Norberto, yo distingo entre dos situaciones. Cuando la improvisación es sabida, lo que tú comentabas, o bien nos han dicho que tenemos que hablar, o sabemos que por nuestro cargo, o porque vamos a una boda y somos el padrino o la madrina, vamos a tener que hablar. Es decir, yo sé de antemano que casi con el 99,99% de posibilidades me van a pedir que diga unas palabras y por lo tanto me voy a poder preparar. Pero hay veces, y yo me he encontrado en situaciones, en las que la improvisación es real. En las situaciones en las que yo puedo saber que voy a tener que hablar, no estamos, bajo mi punto de vista, en una improvisación estricto sensu. Porque tengo tiempo, pues, de preparar mi discurso, de estructurarlo, de practicar y de ensayar. Pero mi pregunta es, y supongo que la que nos se están haciendo los oyentes, ¿no? Y que muchas veces también nos han hecho los alumnos del instituto. ¿Qué sucede cuando realmente la improvisación es tal cual? Es, yo estoy en una reunión o voy a una celebración y es que no me lo esperaba para nada. No sospechaba que iba a tener que hablar.
y me piden que lo haga. En ese Aquí tengo supuesto, una fórmula. Begoña, a ver, aquí me pongo, tengo una fórmula. Antes de darle las 5 sugerencias, aquí tengo una fórmula que es muy simple. Es el gran secreto de la improvisación. El gran secreto está contemplado en 3 pasos. Primero, habla del pasado. Segundo, habla del presente. Y tercero, termina hablando del futuro. Si utilizas esta fórmula, hablar del pasado, del presente y del futuro, ahí podrás salir airoso, aunque no se te haya ocurrido de que podías hablar y aunque te tomen totalmente de imprevisto. Utiliza esta fórmula. Comenzar hablando del pasado, seguir hablando del presente y finalizar hablando del futuro. wow, aquí nos has dado un tesoro. O sea, ahí tenemos el gran secreto de los grandes oradores. Eso desde el punto de vista de la oratoria, que coincido plenamente contigo, evidentemente, pero desde el punto de vista del coach, vamos a ver qué sucede. En ese supuesto, que estamos ante la improvisación real, porque me entero en el momento de que tengo que hablar, en esa situación es en la que realmente estamos poniendo a prueba al orador y a sus habilidades comunicativas. Y estoy hablando, ya lo he dicho, tanto desde el punto de vista del profesional, del coach, como a nivel personal cuando esto me ha sucedido. ¿Qué hacer para superar ese vértigo, esa situación de ¡ah! Que tengo que hablar y no tengo nada preparado? Aparte de recurrir a la técnica y a ese secreto, gran regalo que nos ha hecho Norberto. Desde mi perspectiva, otro gran regalo. Trabajar, haberse tenido previamente trabajado, evidentemente, la autoconfianza, el empoderamiento y la gestión emocional. Por eso digo que es cuando realmente se mide la capacidad de reacción y la seguridad de un orador. Porque en milésimas de segundos tengo que gestionar esa situación. Tengo que saber que tengo que recurrir a la regla de oro que nos ha dado Norberto. Empezar por el pasado, presente y futuro. Pero evidentemente, poder llegar a eso implica saber mantener esa calma. La improvisación real siempre va a ser más espontánea y natural, por lo que es esencial que me muestre cercano y auténtico, hablando, como comentaba Norberto, desde tú a tú, desde la emoción, para poder conectar y empatizar con la audiencia. Aquí el lenguaje no verbal juega un papel fundamental. Siempre es importante, pero aquí es esencial. El silencio inicial, la sonrisa, los gestos cordiales que acompañan a la voz y al mensaje. Una postura corporal relajada y de apertura van a ser nuestros principales aliados. Anécdotas, vivencias nos van a permitir acercarnos más a las personas que nos escuchan y conseguir que nuestras palabras sean memorables. Y ahora, Norberto, sí que sí, nos lo has prometido, nos tienes que dar esos consejos que nos traes. A ver, te escuchamos súper aquí con bolígrafo y papel para tomar nota de todo lo que nos tienes que decir. Vamos entonces con los 5 pasos prometidos para que brillen como improvisadores. Primer paso, relájate. Respira hondo, relájate y regula tu estado emocional. Es importante que ante una situación de este tipo te mantengas mentalmente tranquilo. Es importante. Ya sabes, si la has preparado o si no la has preparado, tienes la técnica, el secreto que te acabo de dar, de modo que tranquilo, respira hondo, mira a todo el mundo, silencio inicial y ahí comienzas a hablar. Segundo paso, no te apures para comenzar. Es importante que te mantengas seguro, porque si te apuras para comenzar, eso delatará tus nervios. De modo que comienza hablando pausadamente y a medida que avances en el discurso, gana en intensidad. Para lo cual te sugiero que, en caso de ser posible, hagas uso de una excelente herramienta que nunca falla y que es la emoción. La emoción. Tercer paso, organiza tus ideas. ¿Cómo vas a comenzar? ¿Cuál es la idea central? ¿Cómo vas a terminar? Hay que tener en cuenta que una improvisación es igual que una conferencia, tiene inicio, cuerpo de desarrollo y conclusión. Recuerden entonces el pensamiento claro y bien organizado, las dos cosas juntas, porque una sin la otra no funciona. Cuarto paso,
El primer minuto es esencial, no más de 4 o 5 minutos. Ese es el tiempo máximo de una improvisación, lo cual exige ser breve y no caer en detalles innecesarios que no vienen al caso en ese momento. Y quinto paso, el lenguaje no verbal. Begoña ya tocó este tema, ya algo habló de este tema. Y claro, es fundamental. El lenguaje no verbal es un aliado que no solo te ayudará a distenderte, sino que hará más atractivo e interesante tu mensaje. Bueno, espero que estas sugerencias, estas 5 sugerencias, puedan servirles de guía para preparar tu próxima improvisación. Recuerden las sabias palabras de Mark Twain y las de William Shakespeare, porque es preferible estar preparado y no tener la ocasión que tener la ocasión y no estar preparado. Así que, señores, ánimo, ánimo. Excelentes consejos, como siempre, Norberto. A los que yo añadiría, si me lo permites, y aquí enlazando con el coach, como siempre, ese magnífico complemento que hemos encontrado en el instituto. Primer consejo, sé consciente de tu diálogo interno para no dejarte boicotear por esos mensajes. No soy capaz, seguro que lo haré mal, no tengo nada interesante que decir y otros por el estilo. Y en segundo lugar, disfruta. Es la mejor manera de asegurarte de que tu público disfrutará contigo. Porque como siempre decimos, recordad, las emociones se contagian. Y ante todo, la regla de oro, desde el punto de vista del coaching, confía en ti mismo. Sobre todo, si se trata de una improvisación, como yo he llamado, una improvisación real. Recuerda que en una improvisación esperada puedes prepararte tanto a nivel técnico como mental y emocional. En una improvisación real, lo más importante es tu personalidad y tu actitud como orador. Buenísimo, Begoña. Yo creo que sobre este tema, que es tan importante porque le trae tanta preocupación en la gente, lo hemos desarrollado muy ampliamente y hay mucho más, por supuesto, para hacer y para Tanto. decir. Es lo que trabajamos. Esto nos lleva mucho trabajo, hay que decirlo también en honor a la verdad. Esto nos lleva mucho trabajo con nuestros alumnos del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, porque vienen con mucho temor acá. ¿Y qué hago si tengo que improvisar? Entonces, comenzar a decirles que prepara tus improvisaciones ya, ahí tenemos que empezar a trabajar con ellos porque ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo es eso de preparar? De modo que es un tema realmente que hemos tocado con bastante desarrollo. Ahora, Begoña, un temita que tenemos que recordar también a nuestros oyentes es que nos envíen aquellos que quieren que hagamos una evaluación de su comunicación, de sus presentaciones, que nos envíen un vídeo con una presentación de no menos de 1 minuto y no más de 3 minutos, cosa que nos den el tiempo suficiente para poder analizarlo y poder evaluarlo. Estamos haciendo este trabajo, estamos recibiendo bastantes videos, por lo cual les pedimos sí que tengan un poquito de paciencia. Si nos mandan el video y no le hacemos la devolución, el feedback inmediatamente, porque es casi como hay que ir a la cola. Pero por favor, sigan mandándonos vídeos que ese es un aporte que desde el instituto queremos hacer. ¿Y a dónde tienen que mandarnos esos vídeos, Begoña? Pues esos vídeos, muy sencillo, tienen que enviarlo al correo electrónico del instituto que pueden encontrar en la descripción del episodio, pero que yo con mucho gusto, como siempre, lo digo por si alguien lo quiere anotar. La dirección es la siguiente: info@instituto de oratoria y coaching.com. Repito, info@instituto de oratoria y coaching.com. Y un tema importante también que seguramente lo decimos siempre, porque la gente siempre se renueva, está todo muy lindo, todo muy bien, me encantaría esto, pero ¿esto cuánto me va a costar? Pues la respuesta también es muy sencilla. Esta evaluación es totalmente gratuita, por lo tanto, no os va a costar nada, porque una de las misiones que tiene el instituto es hacer llegar la oratoria y el coaching la a todas las personas que quieren hablar en público. Nosotros estamos firmemente convencidos, y por eso quisimos fundar el instituto, de que hablar en público es beneficioso para todas las personas, independientemente de su profesión.
Y por lo tanto, nuestra contribución para hacer factible esto es ofrecer esta evaluación gratuita para que todo el mundo que quiera verdaderamente aprender a hablar en público pueda hacerlo. Anímense, háganlo, envíennos esos vídeos porque aprende a hablar en público aquel que habla. Esto es como la natación. Aprende a nadar el que se tira a la piscina. De modo que esperamos esos vídeos. Ahora sí que sí, solo recordaros también que al mismo correo que hemos dicho antes, al correo del instituto, podéis hacernos llegar vuestros comentarios y también sugerir aquellos temas que os interese que tratemos siempre relacionados con el mundo de la oratoria, el hablar bien en público y del coaching. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Aprende a hablar bien en público. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, en el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.